Dios es familia. Eso a nosotros no se nos hubiera ocurrido. No podíamos llegar a ese conocimiento. Que Dios es familia, ¿por qué? Porque en Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que en Dios es persona. Dios no es alguien lejano al que yo me desentiendo, sino que Dios es persona, la persona del Hijo, del Padre, el Espíritu. Que Dios es una relación, ¿ya? La relación intratrinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que en Dios hay relacionalidad y que Dios es un Dios cercano. Por eso, oye, ¿por qué tú estás orando ahí? ¿Qué tú hiciste? ¿Por qué tú oras de esa manera? Enséñame. Y Jesús le dijo a los discípulos, si ustedes quieren hacer lo que yo hago, digan Abba, ¿ya? Papito, papá. La relación con Dios no es una relación fría, no es una relación lejana. Traten a Dios como papito, como papá, muy cercano. Jesús nos muestra esa relación con Dios. Por tanto, escuchamos en el Nuevo Testamento textos que nos empiezan a revelar muchas de estas cosas que nosotros no entendíamos y que nuestra razón no podía llegar allá. Escuchamos a Jesús que dice, el Padre y yo somos uno, yo y el Padre vendremos a Él. Quien me ve a mí, ve al Padre. Mi voluntad es hacer la voluntad del Padre. El Padre y yo les enviaremos al Espíritu Santo. Reciban ustedes al Paráclito. Por tanto, cuando nos ponemos a pensar y cuando nos ponemos y nos detenemos, empezamos a oír términos nuevos que no se escuchaban. Está hablando de un Padre, está hablando de que le enviaremos al Espíritu, está hablando de que si me ven a mí, lo ven a Él, porque donde estoy yo está Él. Por tanto, es una nueva visión, es una realidad que Jesús nos empieza a enseñar y que nosotros no habíamos conocido. Por tanto, el misterio de la Santísima Trinidad sigue siendo un misterio. Y qué bueno que demos ya este encuentro y esta charla, porque ya que está pegado también la Santísima Trinidad que viene, ya entonces adelantamos camino, ¿no? Por tanto, es el gran misterio de la Trinidad, que Jesús nos abre una puertecita para que entendamos algo, pero nosotros no vamos a poder llegar con toda nuestra capacidad a entenderlo completamente. Por tanto, en el Nuevo Testamento hay una revelación de la Trinidad. Y entonces se nos revela Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Dios no es un Dios lejano, sino cercano. Dios es un Dios de relación. Vemos en Jesús el rostro. Lo explicábamos el domingo, los que pudieron estar en la misa de la Ascensión que explicaba. O sea, Jesús es el rostro corpóreo, visible, porque el Padre y el Espíritu son espíritus, no tienen corporeidad. Por tanto, Jesús es esa corporeidad de la Trinidad, ¿no? Quien lo ve a Él, ve al Padre, ve al Espíritu. Por tanto, en el Nuevo Testamento empezamos a ver, a notar que Jesús nos habla de que Dios no es uno solo. Es un Dios, pero hay tres personas. Una sola naturaleza. Una divinidad, pero tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso lo conocemos como el misterio de la Santísima Trinidad. Nosotros no hubiéramos llegado ahí. Desde el Antiguo Testamento se nos han dado indicios, pero nosotros, fíjense cuántos siglos, y no llegamos a entender eso. La pregunta es, ¿en el Antiguo Testamento se nos habló algo o se nos dijo algo de la Trinidad? Sí, claro, pero nosotros no lo descubríamos, nosotros no lo entendíamos. Hasta que luego de Jesús, entonces podemos ahora sentarnos con calma a mirar muchas de estas cosas. Vamos ahora al Antiguo Testamento. Ya hemos hablado del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos el texto insigne para darnos cuenta de la Trinidad y para hablarnos de la Trinidad, que es Génesis 1:26. Cuando Dios va a crear al hombre, y en el Génesis el texto dice, hagamos al hombre, ¿no? Y o sea, lo que se utiliza es un plural. Hagamos en plural, ¿no? Dios habla a sí mismo, porque Dios está hablando a sí mismo. Hagamos, porque no había más nadie. Hagamos, y Dios lo dice en más de una persona.
Por tanto, cuando miramos en el Antiguo Testamento, ese hagamos, ¿hagamos quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, Dios está hablando en plural a sí mismo, porque Dios es Trinidad. Hagamos nosotros al hombre, creemos al hombre. Y ese hagamos indica ahí un punto sobre la Trinidad que nosotros jamás podíamos entender si no hubiéramos tenido esa revelación. El texto de Génesis 1:2, cuando ya desde ahí se habla del Espíritu Santo y se dice, el Espíritu de Dios se movía, el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Y ahí estamos escuchando, y ahí estamos leyendo, ahí nos estamos dando cuenta de que sí, está Dios, pero se está hablando también de un espíritu, se está hablando de ese espíritu que está desde el inicio del mundo. Y el texto maravilloso en el Génesis 2, capítulo 2, versículo 7, cuando luego de que Dios ha creado al hombre, se da cuenta de que el hombre no tiene vida, de que el hombre no vive. O sea, yo he creado, yo lo he formado el barro de la tierra, pero me falta algo. Entonces Dios, sabiendo que falta algo, se acerca donde está el hombre y sopla sobre su nariz. El término que se utiliza es el término ruá. Dios sopló el ruá sobre el hombre y entonces el hombre se convirtió en viviente. Esto tiene una teología de fondo enorme, porque cuidado, si no tenemos el ruá, podemos estar vivos pero no vivientes. Podemos estar ahí, ¿ya? Podemos estar ahí pero no vivientes. Dice que cuando el hombre recibe el ruá, cuando el hombre recibe el soplo, cuando el hombre recibe el hálito de vida, entonces el hombre es viviente. El otro día me hablaba una persona acerca de esto. Vamos a ir colando cositas porque llegan cositas a la mente y es bueno porque nos forman también, ¿no? ¿Qué pasa? Que con la tecnología que tenemos hoy en día, con el conocimiento que tenemos hoy en día, hoy 2025, en el mundo entero, en muchos países y en este mucho más, nosotros sabemos perfectamente ya el 100% de todo lo que nosotros nos compone. Sabemos que somos tanto por ciento de magnesio, de calcio, de nitrógeno, de oxígeno, de no sé qué. Todo eso lo sabemos, señores. Conocemos el cuerpo humano, nos quedan cosas, pero nosotros sabemos de qué estamos hechos. Sin embargo, cuando cogemos y ponemos, por así decirlo, una probeta y empezamos a echarle lo que nosotros conocemos y formamos ahí una cosa y le hacemos así, no sale un hombre. La ciencia quiere eso, quiere hacerlo y quiere clonar y quiere crear. Y ahora están hablando de úteros tecnológicos, donde se gesta en un útero tecnológico persona. ¿Qué pasa? Que cuando tú juntas todo lo que la ciencia sabe de ti y de mí, porque lo conoce, cuando lo junta, cuando lo une, no sale el hombre. Falta una cosa, el ruá. Falta el ruá. Falta el hálito de vida. Tú no eres una materialidad. Tú no eres un conjunto de protones y neutrones y electrones y calcio y magnesio. Somos todo eso, obvio, porque somos todo eso. Pero tenemos un ruá que no nos lo puede dar ni la ciencia, ni la tecnología, ni nada de eso. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que todavía, y no se ha encontrado, ¿ya?, ese hálito, ese toque de Dios, como llama la ciencia, para crear una persona. No existe. Por lo tanto, eso es un signo de que la creación es algo más grande que el ser humano. Es algo más grande que nosotros, nos trasciende. Y tiene que estar la mano de Dios ahí. Si la mano de Dios no está, no existe. No hay vida, no hay viviente. Por tanto, en el Antiguo Testamento ya notamos esa importancia del Espíritu, esa importancia del ruá, esa importancia del soplo. ¿Ya? Le llamaban ruá, ese soplo, los profesores lo explicaban diciendo cuando llueve o cuando está así cernido sobre la hierba y en la mañana amanece y sale el sol grande, empieza a evaporar. Cuando tú miras hacia lo lejos, que tú ves como que de la tierra sale como ese destello de brillo, como ese vaporcito.
¿Ya? Ese vaporcito, dice, eso era lo que llamaban el ruá, o sea, un vapor. Es como ese hálito, ese vapor. Y Dios sopló. Y entonces el hombre vivió. Por tanto, que tengamos eso presente, que lo tengamos a cada uno de nosotros para darnos cuenta. Nuevo Testamento, el misterio de la Trinidad. Jesús nos revela ese misterio, porque si no, no hubiéramos llegado a esa contemplación y a conocer que en Dios hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Que Jesús es esa dimensión corpórea en la Trinidad, es Él, ese rostro visible, y nos muestra a ese Dios que es familia, que es relación, que es cercano. Cuando miramos entonces el Antiguo Testamento, vemos que Dios nos lo había hablado, pero nosotros no hemos entendido. Hagamos al hombre, plural. Recibe el ruá, el hálito, el soplo, el espíritu, para que tú puedas ser un viviente. Porque sin el espíritu no puedes ser un viviente. Sin el ruá no puedes vivir. Y es el espíritu quien se cernía sobre el agua para después, en el momento de la creación, dar vida. Entonces, ahí estamos más o menos en sintonía para hacernos la pregunta. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. La Trinidad es Dios. Nosotros somos cristianos. Volvemos a meter otra cuña, porque nos vienen cosas a la cabeza y más cuña, ¿ya? Tú le preguntas, tú pones una charla, un encuentro, una iglesia, lo que sea, y tú le preguntas a la gente, ¿ustedes son cristianos? Y la gente se queda como así. No, yo soy católico. Y le digo, bueno, entérate que usted es cristiano, ¿ya? Porque creemos en Jesucristo. Porque no hay otro fuera de Jesucristo que nos dé la salvación. Por tanto, si tú no tienes eso claro, ubica, actualiza el software, porque estás mal. Usted es cristiano católico. Y si quieres añadirle más cositas, porque existen más cositas todavía. Usted es cristiano católico de rito latino, porque está el rito oriental. ¿Ya? Tú no eres mozárabe, ni eres griego, tú eres de rito latino, el que celebramos la misa nosotros. Pero usted es cristiano católico y usted cree en Jesucristo. Y Jesucristo es el Señor y Jesucristo es el Salvador. Y el Dios en el que yo creo es Dios Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, de ese Dios que es Trinidad, que es un único Dios, que es un Dios verdadero, que es una naturaleza divina, hay tres personas en Él, porque Jesús nos lo reveló. Si tú no crees en eso, bueno, ok, no creas, fájate con Jesucristo. ¿Sí? Como yo le digo a la gente, tú no quieres creer en eso, bueno, fájate con el Señor, búscalo. Porque Él fue el que dijo que había un Padre. Y Él dijo, quien me ve a mí, ve al Padre. Y yo y el Padre somos uno. Y el Padre y yo enviaremos al Espíritu. Por tanto, si tú no quieres creer esto, que es palabra de Dios, ese es tu problema. Pero esto es palabra de Dios. No es que la iglesia amaneció un día para inventarse lo de la Trinidad. Esto es palabra de Dios, porque son textos y es Jesús mismo, como me lo han oído en algunos momentos, ipsísima verba Jesús, de la misma boca de Jesús, que Jesús nos habla del Padre y del Espíritu, ¿no? Y de la relación en Él. Por tanto, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Por tanto, el Espíritu Santo es Dios mismo. Y como rezamos en el mismo credo, es Dios de Dios. Posee la naturaleza divina y junto al Padre y al Hijo recibe una misma adoración y gloria. El Espíritu no es menos que el Padre ni menos que el Hijo. El Espíritu Santo es Dios igual. Y tenemos que ponernos para eso, y por eso estamos haciendo esto, porque cada vez es menos lo que se habla del Espíritu. Conocemos al Padre, le rezamos al Padre, conocemos a Jesucristo, le oramos a Jesucristo, pero al Espíritu lo tenemos ahí como olvidadito a veces. Y hay que rescatar, desempolvar, atraer al Espíritu. Porque repito, como en Génesis, si no tenemos al Espíritu, no somos vivientes. No estamos vivos. Y necesitamos tener al Espíritu Santo. ¿Verdad? Esto es complicado. Volvemos con otra cuñita. Porque hoy en nuestra modernidad tenemos algo que le llamamos New Age. ¿Ya? Y entonces cuando se nos cuela una New Age, que lo tenemos en las venas
y que lo tenemos todos metido ahí porque es una realidad que bombardea la fe. La iglesia está bombardeada de ese New Age que es una amalgama de muchas cosas, es completamente ecléptica, una unidad de tantas cosas. Entonces, escuchamos muchas veces que el espíritu es esa energía, es como esa energía, esa fuerza que emana, esa luz que da. Nananina, como dicen los cubanos, nananina, jabón, candado. Tumba que eso no es, ¿ya? El espíritu es persona y el espíritu es Dios. No nos podemos quedar en una energía, porque entonces ahí se nos va a colar la New Age, ¿ya? Eso de que, no, es que yo necesito alinearme los chakras para que mi energía esté equilibrada. Eso es New Age y se te cuela, ¿ya? Yo siento como la casa está pesada, como que aquí hay problemas, no sé qué. Claro, si no se sientan a dialogar, se entrarán a trompones. Pero no es la energía. Siéntense y dialoguen el problema. Porque de lo contrario, yo creo, a ese le echaron algo. Algo anda, porque ahí, siéntate, habla, dialoga, explícate, abre. Porque si no, por eso es que el cristianismo se convirtió en un problema, señores. ¿Ya? Y no queremos salirnos del papel que tengo escrito, pero son cosas que son importantes dialogarlas. ¿Por qué el cristianismo tiene tan pocos seguidores? ¿Por qué la iglesia se queda vacía? ¿Y por qué otras religiones? Y sobre todo esto de la New Age, y sobre todo, y lo podemos decir porque lo tenemos aquí en Hialeah, como es la catedral de los cubanos, ¿ya? La religión yoruba, porque la New Age y la religión yoruba buscan intercambio, mientras que el cristianismo busca un cambio. Son dos cosas distintas. ¿Qué cosa es más fácil? ¿Endulzar a tu marido con una calabaza y un esbo a Ochún? ¿O sentarte y decirle, qué problema tenemos? ¿En qué puedo cambiar yo para que tú seas feliz? Es más fácil la calabaza, ¿ya? Entonces yo me voy para la calabaza o compro un incienso de cono de alinea chakras, lo enciendo en la casa y voy por toda la casa. ¿Para qué? Las vibraciones energéticas, ¿ya? Ustedes saben que es así, ¿ya? Entonces, ¿por qué el cristianismo molesta? Porque el cristianismo en Jesucristo no se queda en una exterioridad, sino que busca una conversión en la interioridad, desde dentro, en el corazón. Entonces, la cuestión está en que, claro, tienen una pila de problemas. Tienes que sentarte, hablar con tu esposa, ver qué está pasando, ser humilde, bajarte, en qué puedo cambiar, en qué tú puedes cambiar. Vamos a arreglar cosas. El cristianismo va al centro de la moralidad de la persona. Mientras que otras religiones y otras cosas lo hacen con intercambio. Si echo esto aquí o hago esto aquí, se arregla la cosa. Entonces es más fácil irse por la tangente, es más fácil irse por lo fácil que cambiar tú. Cambiar tú es difícil. Entonces por eso es que no podemos ver al Espíritu Santo y no podemos entrar en creer que el Espíritu Santo es como esa energía, esa alineación, ese soplo. No, eso es una tendencia nueva, moderna, que encontramos y que está ahí, que las personas lo consumen, pero que si usted es cristiano, tú tienes que entender que el Espíritu Santo es mucho más que eso. El Espíritu Santo es una persona y que el Espíritu Santo es Dios mismo y que yo necesito tener una intimidad con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y cambiar yo, ¿no? Bueno, vamos a entrar entonces en el pollo del arroz con pollo. ¿Ya? Así decimos nosotros, el pollo del arroz con pollo es ahí, el meollo, lo más importante. Vamos a hacerlo suavecito. Yo sé que las palabras a veces no son las más, volvemos a explicar, porque son palabras técnicas, no hay otra para decirlo, ¿no? Ya sabemos entonces, vamos a repaso. Trinidad, misterio, llegamos hasta donde podemos. Jesucristo nos lo reveló, la importancia del Nuevo Testamento. Encontramos la Trinidad en el Antiguo Testamento, encontramos indicios de esa Trinidad. Ya sabemos quién es el Espíritu Santo, qué cosa no es el Espíritu Santo. Entonces entramos ahora en lo que es el interior de Dios, la relación de Dios adentro.
intratrinitario. Dentro, ¿cómo es Dios? ¿Qué se nos revela de Dios? En Dios existe una, y aquí viene la palabrita rara. En Dios existe una perijoresis. ¿Ya? La perijoresis. ¿Qué es la perijoresis? ¿Por qué hablamos de una perijoresis? La perijoresis es una relación de movimiento. Dios no es estático. Dios es continuo movimiento. Y la relación perijorética en Dios es una relación de movimiento, una relación de salida de sí para ser en el otro. Vuelvo para atrás con calma para entenderlo. En Dios adentro hay una relación de movimiento que le llamamos perijoresis. ¿Qué quiere decir perijoresis? Es una salida de sí para ser en el otro. O sea, yo soy cuando salgo de mí para dejar de ser yo y ser tú. Poquito a poco para ir masticando esto. Pero es una belleza poder entender esa relación de Dios. O sea, en esa interioridad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay una dinamis, un movimiento en el que el Padre es Padre porque hay un Hijo a quien amar. Y cuando yo dejo mi yo y salgo de mí para amar al Hijo, pero a su vez el Hijo sale de sí para amar al Padre y cumplir toda la voluntad del Padre, en el momento en el que yo me olvido de mí para salir de mí y estar en ti, en ese movimiento, en esa dinamis, se es. Se es. ¿Qué quiere decir que se es? Que se está, que se es el ser. ¿Ya? Me lo preguntaban el otro día, estábamos en una misa, cuando yo dije, es el ipsum esse subsisten, el que subsiste en sí mismo. Dios es el yo presente, el eterno. Dios no es ni fue ni será. Dios es, Dios siempre está, es el eterno presente. Por tanto, el Padre sale y ama al Hijo, mientras que el Hijo también sale y ama al Padre. Es el olvido de sí, la salida de sí para ser en la otra persona. Ahí es donde entonces entramos en una relación que se llama paternidad y filiación. O sea, en el ejercicio de salir de mí para amarte a ti, yo ejerzo una paternidad. Y en el ejercicio de salir de mí para amarte a ti, yo ejerzo una filiación. Ahí es donde está esa simbiosis, intercambio, entrega, amor pleno entre el Padre y el Hijo. Y resulta que esa relación de amor es el Espíritu Santo. ¿Ya? Esa relación de amor es el Espíritu Santo. Al punto de ser tan fuerte entre el Padre y el Hijo que se convierte en persona. Es una persona. A esa persona le llamamos Espíritu Santo. Para explicar esa procesión del Espíritu Santo, para poder explicar esa perijoresis, eso que yo he explicado, alguien con cabeza, como es San Agustín, nos habló de la analogía del amor. Y aquí usó 3 palabras para nosotros poder entender un poquito lo que acabamos de explicar. Vuelve el español a brillar. Porque el español, imagínense, tiene muchas acepciones. En las 3 personas vamos a poner 3 verbos para que ustedes entiendan lo que yo acabo de explicar anteriormente. El Padre es el amante. Amante. El Hijo es el amado y el Espíritu es el amor. Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. ¿Ya? Por tanto, parecen la misma cosa, pero no es lo mismo. Una cosa es el amante, una cosa es el amado y una cosa es el amor. 3 cosas completamente distintas entrelazadas en una. Porque si se rompe una, no funciona ninguna. ¿Ya? Entonces podemos entender un poquito más luego de ver a San Agustín lo que nos dice. Podemos entender un poquito mejor lo que nos habla sobre esa perijoresis, diciéndonos, vamos de nuevo a repasarla.
en esa relacionalidad intratrinitaria, en esa relación dentro de Dios. La perijoresis es salida de sí, yo salgo de mí. O sea, el padre, el amante, ama al hijo amado, mientras que el hijo que es amado, a su vez cumple la voluntad del padre al punto de amar hasta el extremo, se entrega, cumple la voluntad y ama. Y es tan fuerte ese amor que es persona. Esa relación entre amante, amado, entre padre e hijo, hace la Trinidad. Hace la relación en la Trinidad. Y la relación en la Trinidad. Por eso es que procede de ambos, tanto del amor que tiene el Padre hacia el Hijo y del amor que tiene el Hijo hacia el Padre. Y en esa procesión, ¿cómo se llama? Es expirado, se usa ese término, la expiración del Espíritu Santo. Él es expirado. Espero que hayamos entendido algo. Yo sé que es complejo porque son palabras nuevas, pero es algo muy, muy importante que nosotros miremos en Dios. Y qué bueno que tuvimos esta charla porque se nos adelanta a la Santísima Trinidad, tema que por supuesto que en la Trinidad lo tocaré muy poquito, pero lo tocaré, ¿no? Si nosotros aprendiéramos más de la perijoresis, señores, la familia fuera completamente distinta. ¿Ya? ¿Qué cosa es la perijoresis? Volvemos a lo mismo. Disculpen la insistencia, pero es que es muy importante. La perijoresis es la dinamis interna de Dios. Dios se mueve perijoréticamente. ¿Qué quiere decir perijoréticamente? Que en Dios hay un movimiento. Es pura filosofía, es muy... Tienes que entenderlo, no sé si lo logras entender. O sea, el Padre es en la medida que deja de ser por amar al Hijo. Pero el Hijo es en la medida que deja de ser por amar al Padre. O sea que es un movimiento continuo. Los padres de la iglesia le llaman a la perijoresis la danza trinitaria. O sea, es un movimiento continuo en el que yo dejo de ser yo para estar en ti. Y tú dejas de ser tú para estar en mí. Y en esa unidad de amor hay una relacionalidad. Y esa relacionalidad es el Espíritu Santo. Si le quitamos una de las piezas, se rompe. Si quitamos al amante, no funciona. Si quitamos al amado, no funciona. Y si le quitas el amor, menos. Por tanto, es una relación compleja, pero a la vez una relación preciosa, una relación que nos enseña a nosotros, ¿no? Y yo imagino... ¿no? O sea, ubiquemos un instante eso. Por eso decía, en la familia, sobre todo en el ejercicio del amor, del matrimonio y de la familia, para que ustedes vean que funciona, porque Dios es familia, ¿no? Porque Dios es familia. Entonces vemos al esposo, a la esposa, a los hijos, a todos los demás, en el que si de verdad dejáramos de ser cada uno para ser en el otro, porque tú me importas, porque yo te amo, porque tú me preocupas, porque yo quiero hacerte feliz a ti, pero el otro deja de ser él para hacerme feliz a mí, sería un amor perfecto. Entonces eso nos demuestra que el amor perfecto, ¿en quién está? En Dios. Porque amante, amado y amor, en ellos no hay diferencia. Pero cuando en nosotros entra la diferencia y yo quiero más yo que tú, o yo quiero sobresalir más yo que tú, se rompió. ¿Ya? ¿Tú sabes con qué lo comparo ahora? Piénsenlo, los hombres que saben. Ustedes saben que en la goma de los carros, en la llanta, hay que ponerle unos trocitos así, de contrapeso, para que el carro esté alineado y no desgaste la goma. Si le quitas el contrapeso, el carro o gasta más la goma o se te va para un lado. ¿Ya? O sea, si nos alineáramos correctamente y si tuviéramos el peso exacto, esto funcionaba. Pero como en nosotros no tenemos el peso exacto y a veces la balanza se va más para yo o la balanza se va más para tú, o tú quieres hacer lo que tú quieras por encima de mí, o yo quiero hacer lo que yo quiera por encima de mí, la balanza de ese amor se va. Pero en Dios hay una perfección, hay una alineación. Pero que eso nos ayude a pensar tú y yo, ¿no? A que lo tengamos presente en nuestra vida. ¿Cómo logramos que nosotros tengamos esa compensación, ese equilibrio para que no se vaya ni para un lado ni para el otro,
sino para que eso funcione, ¿verdad? Recordamos Primera de Juan, ya que si esta es la perijoresis, si ese es el amante, el amado y el amor, recordamos entonces a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, cuando la misma palabra de Dios nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, si se fijan, o sea, claro, tiene que llegar alguien como San Agustín, que es una cabeza, para que logre entender un poquito todo eso ahí, ¿no? Pero siempre ha estado escrito. Lo que nosotros no lo logramos entender, pero está ahí: Dios es amor. En ese ejercicio del amor, en esa relación de amor, es esa relación perijorética, es esa relación de salida de sí, es esa relación de intercambio, de relacionalidad, de amor pleno. Por tanto, el Espíritu Santo es lo más íntimo de Dios mismo. El Espíritu Santo es lo más íntimo de Dios mismo. Es quien penetra a Dios mismo. Es el acto de amor eterno y divino. ¿Ya? Volvemos a una palabrita filosófica. Imagínate, no podemos explicarlo de otra manera. Tendríamos que estudiar filosofía para entenderlo, ¿no? O sea, volvemos de nuevo al presente. Recuerda, Dios no es ni fui ni seré. Volvemos al presente. En la salida de mí para ser en ti, en la salida de ti para ser en mí, ocurre un acto. Hay un acto, filosóficamente, por decirlo de una manera. Eso se está haciendo acto, no es una potencialidad, no es que va a llegar a ser, sino que es. Y en ese acto de amor, ese es el Espíritu Santo. Si rompemos el acto de amor, si se queda en una potencialidad, pero no se actúa, entonces no funciona. Y creo que me lo han oído, en algún momento lo he dicho. Y es lo que nos ocurre, volvemos a otra cuñita, es lo que nos ocurre muchas veces con el amor. Vivimos un amor potencial. Te prometo que te voy a amar, te prometo muchas cosas. Eso es potencialidad, pero no es acto. Tú necesitas las cosas en acto, que estén ahí actualizadas, que sean demostradas y que sean de verdad, no potenciales. ¿Ya? ¿Qué cosa es potencial? Para que logremos captar más. Una semilla de mango. En una semilla de mango tiene toda la potencialidad de ser mata de mango, pero es mata de mango. Es semilla de mango. ¿Ya? En la semilla de mango está contenida toda la potencialidad de ser una mata de mango. Pero no es una mata de mango. Es semilla de mata de mango. Eso es una potencialidad. Para que esa potencialidad llegue a ser acto, ¿qué necesita? Circunstancias. ¿Ya? Necesita tierra, necesita agua, necesita cuidado, necesita abono, necesita que las circunstancias ayuden a que la potencialidad se convierta en acto. Y cuando pase el tiempo, tendremos una mata de mango. ¿Ya? Metan todo eso en la vida humana y en lo que estamos hablando para que ustedes vean que es igual. ¿Ya? Yo no puedo decirte que tengo un amor potencial por ti. No, ok, tú me amas muchísimo potencialmente. Ahora, van a venir circunstancias donde yo necesito que ahí se actualice. Que tú me demuestres que eso es de verdad. Porque van a venir circunstancias, realidades que van a hacer que lo potencial se convierta en acto. Si cuando tú lo miras, si cuando tú la miras, en el momento de la circunstancia no se actualizó, tumba lo que nunca existió. ¿Ya? Más a los cubanos no puede ser. Tumba lo quita. Porque si lo que tiene que ser no es porque no está. ¿Ya? No se dejen engañar. Entonces cuando llega el momento en el que tú me lo tienes que demostrar, tiene que estar, porque tú decías que estaba potencialmente. Por tanto, si cuando llega la circunstancia y la realidad no hay un acto de amor, eso significa que potencialmente no estaba. Porque no puede salir del piso una mata de mango sola. Tiene que ser porque antes haya una semilla de mango. Entonces, si tú dices que tú tienes amor, si tú dices que tú me amas mucho, cuando lleguen las circunstancias, tiene que actuarse. Porque si no se actúa, es porque potencialmente tampoco estaba. ¿Ya? Eso es lo que pasa con Dios.
que como en Dios no es potencia, sino que Dios es acto puro. En Dios siempre está, por eso en el ejercicio de ese amor del Padre y del Hijo, ese acto, ese presente se convierte en persona. Y ese es el Espíritu Santo, ¿no? Aprendamos de eso, ¿verdad? Por tanto, Espíritu Santo, lo más íntimo de Dios, es quien penetra a Dios mismo. Imagínense, amante, amado, amor. Él es el que conoce esa relación, el que entra, el que está constantemente en esa relación de Dios. Y es un acto de amor eterno y divino. Primera de Corintios 12:3. Por eso es que si el Espíritu Santo es ese acto de amor, por eso es que en Primera de Corintios 12:13 nos dice: nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por la gracia del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es quien mueve al creyente, quien hace que sea un viviente y quien verdaderamente conozca la interioridad de Dios. Si no, no lo conoce. Romanos 6:26. Ustedes no saben orar, pero el Espíritu Santo intercede por ustedes con gemidos inenarrables. O sea, el Espíritu Santo que está en nosotros, aunque a veces nosotros no sepamos qué hacer, en silencio, cuando nos ponemos delante de Dios, el Espíritu obra en nosotros. ¿Cómo yo explico eso para que todo el mundo entienda? Por eso es que es tan importante cuando tú vienes a orar, cuando tú vas a rezar, cuando tú vienes a la adoración eucarística. Señor, usted no tiene que hablar nada. Ponte delante de Él. Basta. ¿Ya? ¿Cómo se explica eso? Para que logremos humanamente entender. Cuando tú vas al médico que estás mal y a ti te ponen un suero, te conectan aquí y te empiezan a pasar un ringer para salvarte la vida, ¿no? ¿Tú sientes o tú sabes lo que está entrando en tu vena? No. Tú normalmente no, eso no se siente, no sé. Pero si no estuvieras conectado, no te entra. Necesita que te canalicen la vena para que entre. Y cuando entra te da vida. Así mismo es Dios. Y es lo que está diciendo Romano, ¿no? Conéctate con Él, ponte delante de Él. Y cuando tú estás delante de Dios, tranquilo. Él hace que el Espíritu Santo entre, aunque tú no sepas cómo. Tú no te das cuenta. Hay momentos que tú no lo entiendes, que tú no sabes cómo, pero tú solo estás ahí y tú le dices: Señor, aquí vengo a estar contigo, a pasar un tiempo contigo. Y me pongo en silencio. Ahí está haciendo una canalización. El Espíritu está actuando ahí. Y el Señor sabe toda tu vida. Por tanto, está pasando el ringer. Yo no sé cómo entra, pero entra. ¿Ya? El Señor está ahí y Él actúa. Y dice Romano: dejen que el Espíritu Santo interceda por ustedes. Porque ustedes a veces no saben ni lo que piden. Dice la palabra de Dios. Ustedes no saben ni lo que piden, pero el Espíritu Santo sí. Déjenlo a Él. Entramos entonces en el último tema, ¿no? Que ya pasamos entonces a la sacramentología. Fíjate que hemos pasado por muchas cosas. Estamos estudiando, sí. Es bueno que oigan las palabras para que sepan, ¿no? Todo lo que hemos estado hablando es neumatología. La neumatología es la ciencia teológica que estudia el espíritu, el neuma, ¿ya? Neumatología. Vimos neumatología del Antiguo Testamento, neumatología del Nuevo Testamento. Vimos la Trinidad, el interior de Dios, la perijoresis, cómo funciona, y ahora entramos en sacramentología. ¿Cómo lo recibimos? El cómo. ¿Cómo se recibe? Para eso tenemos el bautismo. ¿Ya? Cuando bautizamos a una persona, bautizamos a la persona en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Papa Bonifacio VIII se le ocurrió. No. Porque Jesucristo en el momento de la ascensión le dijo a los discípulos: vayan al mundo entero y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es palabra de Dios. No es un invento nuestro. Nosotros no nos lo inventamos. Eso es mandato de Jesucristo. Y la iglesia sigue haciendo lo que el Señor le pidió y lo que el Señor mandó. Porque la iglesia es una administradora, no dueña de nada. La iglesia administra el sacramento. Por eso tenemos un sacramento que es el sacramento del bautismo, que cuando vamos a bautizar a la criatura lo hacemos como el Señor nos pidió, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en un momento del bautismo
Es malísimo aquí, casi nunca, o sea, no se celebran bautizos cuando está la comunidad entera. Vamos a ver si logramos algunos un día del bautismo del Señor. Yo lo hacía en el bautismo del Señor. El día del bautismo del Señor, yo cogía a alguien que se iba a bautizar otro día. Decía, no, tu bautismo es este día. Y lo bautizaba delante de todo el mundo, para que todo el mundo recuerde qué cosa es un bautismo. Porque si no, ¿cuántas veces ustedes han ido a un bautismo de niños? ¿Desde cuándo no va? Tal vez hace 30 años y no vas a uno. Así que no te acuerdas ni de lo que pasa. ¿Ya? Hay un momento en el que el sacerdote hace una oración y le impone las manos al niño en la cabeza. Y el sacerdote dice, te pedimos, Señor, que este niño o esta niña sea templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en él. Y le impone las manos en la cabeza. La imposición de las manos como un signo de pasar la gracia. ¿Ya? Cuando te pedimos que este niño o esta niña sean templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en él. A partir de ese momento y a partir de ese bautismo, tú eres templo del Espíritu Santo. Tú has recibido al Espíritu Santo y tú tienes en tu vida al Espíritu Santo. ¿Ya? Otra cosa es, no nos vamos a meter ahí porque eso es pastoral, si viene a la iglesia, si no viene a la iglesia, si lo traen a la iglesia, si no lo traen a la iglesia, por qué lo bautizan, si porque todos los demás en la casa se bautizaron. Lo que sí sabemos es que la gracia actúa por sí sola. Como hemos dicho en otro momento, ex opere operato. No importa si no vino o si vino o lo que sea, ese niño quedó bautizado. Y ese niño ocurrió un cambio en él. De criatura de Dios a hijo de Dios. ¿Ya? Que en algún momento creo que me lo han oído y no es lo mismo. Quien no está bautizado no es hijo. Nosotros no lo estamos diciendo para meter miedo. No, estamos explicando lo que es. Una cosa es ser criatura de Dios, lo que Dios ha creado, el Génesis, la creación de Dios. Sí, Dios nos ha creado, somos sus hijos en cuanto hemos salido de las manos de Dios. Pero resulta que Jesús nos ha salvado. Y los méritos ganados por la cruz de Cristo, por la resurrección del Señor y por la salvación, se nos dan a través del sacramento del bautismo. Y si tú no estás bautizado, tú no has recibido eso. Por tanto, si no estás bautizado, usted es criatura de Dios. Dios te ama, no hay ningún problema, ¿ok? Pero para ser hijo de Dios espiritualmente y para recibir esa gracia y para recibir la redención es necesario el bautismo. Por eso es que no es por gusto que le hablamos a las personas de la importancia del bautismo y de que se bauticen, ¿verdad? Por tanto, en el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa con la confirmación? Otro sacramento, ¿no? Es el sacramento de la adultez en la fe. ¿Hemos recibido el Espíritu Santo? Sí, en el bautismo. Pero llega un momento en el que necesitamos que tú seas adulto, adultez. Y que esa persona que se bautizó y que dice que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, tenga un momento en el que lo profese libre y voluntariamente, sin necesidad de nadie. Para eso es la confirmación. Es confirmar lo que se ha puesto dentro de ti. Confirmar la gracia que se ha puesto dentro de ti. Y la persona que se prepara en el sacramento, para el sacramento de la confirmación, llega un momento en el que delante del ministro, esa persona se le pregunta por su fe. Y esa persona dice, yo creo, sin necesidad de nadie, sin ayuda de nadie. Yo libremente profeso delante de ustedes que yo creo en Dios, que yo creo en Jesucristo, que yo creo en el Espíritu Santo y que yo creo en las verdades de la fe. Eso es confirmarse. Eso es recibir plenamente el don del Espíritu Santo. Porque tú públicamente comienzas a vivir tu fe. Por tanto, sacramentos donde recibimos el Espíritu Santo en dos. En el bautismo y en la confirmación. Ahora, el Espíritu lo inunda todo. El Espíritu lo llena todo. El Espíritu lo penetra todo. El Espíritu está en todo. Un momento en la misa, cuando el sacerdote está celebrando la misa y dice, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que por la gracia del Espíritu Santo santifiques estas ofrendas e impone las manos. Porque es el Espíritu Santo
quien hace que ahí actúe la gracia. Y cuando te están confesando te dice, Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y envió el Espíritu Santo para remisión de los pecados. Ahí está el Espíritu Santo, ¿no? Por tanto, en todos los sacramentos está la acción del Espíritu, pero de una manera especial en el bautismo y en la confirmación, que nos hace templos del Espíritu Santo, hijos de Dios, y recibimos en nuestra vida el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué recibimos? Es otra cosa. Para terminar, ¿qué recibimos? Los dones. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que recibimos cuando dejamos que ese Espíritu actúe en nosotros? Recibimos sabiduría, consejo, fortaleza, inteligencia, ciencia, piedad y temor de Dios. Esos son los 7 dones del Espíritu Santo que tenemos que constantemente estárselo pidiendo, ¿no? Envíame, dame tus dones, que yo reciba en mi vida esos dones, ¿no? Sabiduría, ¿para qué? Para ver las cosas con los ojos de Dios. Esa es la sabiduría. Para poder ver las cosas con los ojos de Dios y no solo quedarme en lo terreno, lo que decíamos en la misa el domingo, levantar los ojos para el cielo, no quedarme en lo terreno, tener sabiduría para encontrar a Dios, consejo para conocer la voluntad de Dios en mi vida. Necesitamos el consejo. Si tú no conoces lo que Dios quiere para ti, para tu vida, entonces ¿cómo tú coordinas la voluntad de Dios con la voluntad tuya? Porque a veces podemos ir nosotros por un lado y Dios anda por otro, ¿no? Entonces el don de consejo es para buscar que la voluntad mía y la de Dios estén en sintonía, vayan en camino. Fortaleza. El don de la fortaleza es la capacidad para superar el mal y para superar los obstáculos de la vida. Ese lo necesitamos. Vaya, ojalá lo vendieran en Walmart, ¿ya? Necesitamos ahí mochilas de fortaleza, porque tenemos muchas en la vida. Te vas a encontrar con muchos obstáculos y necesitas el don de la fortaleza. Inteligencia, el don de la inteligencia para comprender la verdad de la fe. Recuerden que no solo nos podemos quedar en creer la fe, necesitamos en entender la fe, entender nuestra fe, tener conocimiento, usar la razón, la cabeza, para yo dar razones de mi fe, como dice Pedro en la carta, ¿verdad? Ciencia, para ver la creación y las cosas del mundo con una perspectiva divina, ¿no? Yo necesito servirme de la creación, de las cosas, necesito servirme de la vida, pero sin perder que lo más importante es el cielo. ¿Cómo yo hago que ese medio no se convierta en un fin, sino que sea un medio para no perder el fin? Piedad es el profundo amor y la reverencia por Dios. Pedirle a Dios ese amor para nosotros tener piedad, para nosotros entrar en esa sintonía con Dios. Y por último, temor de Dios. Ese temor de Dios que no es miedo a Dios, no es eso, sino es ese respeto a Dios por cumplir su voluntad. Respetar las cosas de Dios, porque yo no quiero entristecer a papá, sino que yo quiero estar bien con papá, y por eso tenemos ese temor de Dios. Cuando yo vivo en mi vida esos dones y yo dejo que esos dones actúen en mí, eso va a producir en la persona lo que llamamos los frutos del Espíritu Santo, que son 12, ¿ya? Frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, longanimidad, modestia y continencia. O sea, son 12 frutos que cuando tú vives el ejercicio de la fe y cuando tú tienes al Espíritu en tu vida y cuando tú dejas que el Espíritu actúe, vamos a encontrarnos con frutos del Espíritu Santo. Ojalá, ¿no?, Dios quiera que cada uno de nosotros, si le damos espacio en nuestra vida al Espíritu y dejamos que el Espíritu Santo nos vivifique, entonces tendremos más dones y tendremos más frutos y daremos mejor fruto en nuestra vida, ¿ya? Viviremos mejor el amor, la paciencia, la paz, la fe, la mansedumbre. Aprenderemos a vivirlo de una manera especial, ¿verdad? Bueno, era por ahí lo que quería compartirles un poquito sobre la Trinidad, sobre el Espíritu Santo, sobre cómo recibirlo, lo de los sacramentos, esa perijoresis en la Trinidad, esa relación, ¿no?